Buenas tardes, señores, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que nos esté escuchando. Esto es Una Razón Radio y en el día de hoy tenemos un tema súper importante. Señores, hoy vamos a hablar de los derechos de la ciudadanía. Tenemos con nosotros a un invitado especial, señores. Mírenlo ahí que está ahí en la cámara, no se preocupen. El moreno, el abogado con caché. Cuasi. El moreno con amorol. Nuestro hermano Sandy, un aplauso. A ver, que viva el partido. Sandy, ven acá, yo te conozco por Sandy. Yo te conozco por Sandy, pero ¿cuál es tu nombre real? Alexander Cabrera. Ah, es el de Facebook. Sí. Ese que va a salir en el título. Es el nombre del título. Para que usted vea. Cuéntanos, Sandy, Alexander, ¿cómo estás? Señores, si le decimos Sandy bien. por cariño, ya. Eso es de la casa. Sí. Mi hermano Nata, mi hermano Junior. Sí. Estamos bien por aquí. Gracias por la invitación. Señores, Entonces, vamos a invitar a Sandy. Sandy es nuestro asesor legal, vamos a decirlo así. Y lo invitamos a compartir temas, ¿verdad? De conocimiento público. Exacto. Temas que entendemos que nuestra sociedad está hueco. Bueno, está hueco en muchas partes, pero queremos ir tapándoselo chin a chin y eso es uno de los necesarios. Tirando chin de grava, el partico, tú sabes. Entonces, tenemos a nuestro hermano Sandy, Alexander Cabreras, con unos temas muy importantes, mi hermano. Derechos y deberes del ciudadano, ¿verdad? Hay que tener. Sí, Conoce tus derechos. Exactamente. De manera preliminar vamos a estar tocando partes de los derechos. ¿Cómo te digo? Una breve pincelada sobre los derechos. Porque para tú hablar aquí de derechos a profundidad, tú no te tomarás en 25 minutos. No es tiempo suficiente. Entonces, Okay. Puede que más adelante hablemos del asunto de los deberes a profundidad, pero en esta parte sí, por lo menos, de qué ley fundamental rige tu derecho. Más o menos cuáles son los derechos más vulnerados en nuestro país y que tú tengas conocimiento de lo mismo para evitar sanciones y que también tú puedas defenderte por esa ley que te rige. No, y parte de los derechos, yo creo que es algo que, si vamos a hablar de derechos, tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Alexander, cuéntanos, ¿qué es la Constitución Dominicana? Bueno, para ponértelo más fácil, Fluye. la Constitución Dominicana viene siendo como la Biblia al cristiano. La Biblia. Constitución es la ley fundamental del Estado. Esa ley fundamental es la que rige la normativa por la cual todo ciudadano o bajo la cual todo ciudadano debe acoger para cumplir tanto sus derechos como los deberes que se le asignan en la misma. Teniendo en cuenta, tú sabes, que si tú no conoces cuáles son tus derechos, mucho menos vas a saber cuáles son tus deberes. Y si tú no tienes deberes, tú no tienes acceso a derechos. O sea, que los derechos y los deberes son dos cosas diferentes. Bueno, los deberes y derechos son diferentes y son muletas. Usted se rompe un pie, si tú andas con una muleta, tú sabes cómo tú vas a andar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir Desequilibrado. que los derechos es un pie y los deberes es el otro pie de la persona para poder andar estable. Los derechos, tú sabes que hay que hacer como... hay que dividir las dos palabras. Por ejemplo, la palabra derecho como tal y los derechos. Por ejemplo, tú sabes que el derecho constituye un conjunto de normas jurídicas que regula la vida del hombre en sociedad. Una sociedad que no tiene normativa, tú sabes que es un caos. Aquí teniendo normativa somos un caos. Imagínate sin tener. O sea, es imposible que exista una sociedad sin leyes. Puede existir, pero sería un caos. Bueno, una sociedad puede existir sin leyes, pero no sin normas. Okay. Entonces, en este caso, habría que definir normas y leyes. Por ejemplo, las leyes las podemos definir como un conjunto de normas escritas. ¿Me entiendes? Okay. La podemos definir como un conjunto de normas escritas, pero con carácter coercitivo. Es decir, que su cumplimiento es de carácter obligatorio. Ahora, Excúsame que te interrumpa. ajá. Háblame un poquito más llano, que hay gente que no van a entender esta vaina. Sí, entonces, carácter coercitivo, lo que te digo eso, es que tiene de orden obligatorio, que cuando te la imponen, tú tienes que cumplir esa ley. Sí. Claro. Como le dicen a Omega. Normalito. Ar fuerte. ¡Dímelo, don Miguelo! Ayúdalo. Entonces, en el caso de la norma, ya la norma es conjunto de reglas, pero sus caracteres o sus principios, su carácter, tiene principios morales. Tú sabes que ya aquí radica en tu comportamiento y en tu conducta, la parte moral, ¿verdad?
Ok. Sí, porque, por ejemplo, en la prehistoria, como aprendimos por allá en las clases sociales, que teníamos esos periodos, el paleolítico, El mesolítico. mesolítico y neolítico. En la prehistoria, que significa cuando no existía la escritura, la mayoría de esas personas no tenían leyes escritas, claro que no existía escritura. Ahora bien, habían normas conductuales, ¿me entiendes? Esas tribus tenían normas bajo las cuales se regían, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú por una persona se rige bajo normas morales, tú sabes que teniendo un conocimiento ya acentuado o con principio en la costumbre, hay ciertas cosas de las cuales se cohíbe cometer. Por ejemplo, una persona que despoje a otra persona de sus bienes, Que los robe, que les robe. o sea, un ladrón. Una persona Ladronazo, viene y te dilo atraca. bien, no diga que despoje. Una es un persona ladrón. viene y te atraca. ¿Me entiendes? Tú tienes una conducta impropia que no es normal. Entonces tú, por la buena costumbre, que eso es lo que radica la moral, tú a una persona no le va a quitar sus bienes porque eso a ti te va a remoldar, como decimos, la conciencia. Te va a decir, eso está mal. Entonces esas son parte de las normas conductuales que tienen sus principios en la costumbre. La ley escrita ya tú sabes que te obliga a tú no hacer eso. Las normas que radican ya en los principios morales, tú lo haces, pero por un criterio tuyo. No, muy no es propio. una obligación. Exactamente. Es para que entendamos. Exacto. Las normas no son obligaciones. Exacto. Pero, por ejemplo, hay algo que era una norma y luego tuvieron que convertirlo en una ley, que fue el asunto de la mascarilla acá en el país. Sí, pero que tú, bueno. Comenzó como una norma, comenzó como un protocolo de cuidado. Sí, pero todavía personal. aquí no te Sí, multan pero por eso. Sí, si te agarran en la calle sin una mascarilla te toca. si la autoridad es competente, tú sabes, porque Salud Pública tiene su ley, y si te lo regula como tal y emitieron un decreto, ya tiene carácter de ley. Ya. Entonces, háblanos de nuestra constitución para que los oyentes, la gente que nos sigue en Spotify, hey, por cierto, suscríbete a nuestro canal, Una Razón TV en YouTube, Una Razón Net en Facebook, síguenos, y Una Razón Net en Instagram. Dale ahí a suscribir y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y dale Arrecia ahí. thumb, al Arrecia, pulgar. varón. ¡A Tommy! Y vamos, dale like. Seguimos. Exacto. Nuestra constitución surge la promulgaron el 6 de noviembre de 1844. Es más viejo que el tema, Sergio Valga. En San Cristóbal, mi hermano, el 6 de noviembre. ¿Cómo que dice Sergio? 1900. Ay, Dios mío, Yo te voy a decir sin temor a equivocarme, te voy a decir para no hablañez. sí, para no convertir un furcio, como dice. Un pulse. Sí, un furcio. El próximo 6 de noviembre cumple 176 años nuestra Constitución. Nuestra Constitución, te decía al principio que viene siendo como la Biblia de un cristiano. La Biblia, el cristiano siempre anda con su Biblia ahí, Debajo del brazo, ahí, como un machete. como un desodorante. Y ellos saben, por lo menos con sus mandamientos, qué pueden hacer y qué no deben hacer. ¿Me entiendes? Ellos saben qué derechos tienen asignados, pero cuáles son sus deberes para cumplir. Entonces, la Constitución por igual. Cada estado tiene una Constitución por donde regirse. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos ese texto legal que viene siendo, como te decía al principio, una ley fundamental donde las demás leyes deben acogerse y deben anclarse. Si las demás leyes que se crean... Vámonos un chimayano. Sí. Ayúdamelo ahí a la gente. Hay gente Sí. que no ha desayunado que está viendo este Si video. las leyes que tú creas, en un país Ajá. no concuerdan con la Constitución, Hay problema. tiene que ser eliminada. Esa ley no O vale. sea, donde manda general no manda, ¿cómo es? Marinero. Algo así, qué sé yo, donde manda coronel no manda soldado. Donde manda capitán no manda marinero. Exacto, o sea, si la constitución está por arriba. Sí, la Constitución es la ley rectora, Sí, pero eso es un país la que ley se respeta. cabeza, la ley cúspide. Eso de es un un país que estado. se respeta. Aquí le han llamado hasta papel de baño a la Constitución. Bueno, le pueden llamar, pero imagínate, al fin y al cabo, es la ley que nos rige, es la ley que... Ok. ¿Cómo tú carácter de- ves, Sandy, saliéndonos un poco de esto? ¿Cómo tú ves la actuación de la nueva procuradora de la República, la señora Miriam Germán? No, pero imagínate esa señora, ¿cuántos días tiene ahí que la nombraron? Ella está... Ella apenas está comenzando a recoger expedientes. Sí, Es más- pero
Las redes están on fire. Bueno, las redes pueden estar on fire. Lo que pasa es que un procurador, ni un juez, ni ninguna persona que ocupe puesto público puede venir a actuar simplemente por la voz populi, de que por el populacho. Ah, porque el pueblo exija sangre. No, tú tienes normas jurídicas bajo las cuales usted tiene que regirse. Y toda persona que agarre y comience a actuar simplemente por lo que le dice un pueblo, a veces carente de educación, puede cometer ciertos errores graves. Ey, ya me duele la cabeza. Claro. Mira, pero hablando de eso, ha salido una imagen. Yo traté de verificarla, pero tuve que salir huyendo. Disculpen por hablar de una información que no he validado concretamente, pero yo sé que tú siempre te mantienes informado con eso de noticias y política. Ujú. Creo que vi una imagen de Gonzalo que le dijo al comité político: si me agarran a mí se joden todos. Oye, esa ¿Eso es vaina, cierto o es mentira? Próxima pregunta, señor. Mira, muchacho. Sandy, Sácame de ese meollo. ¿cuáles son los derechos de nosotros como ciudadanos? Bueno, tú sabes, los Como derechos. persona, derechos. Sí, los derechos como persona. Los derechos los podemos definir como un conjunto de facultades que posee todo individuo. ¿Me entiendes? Eso es un conjunto de cosas a lo que tú tienes acceso y que el Estado debe protegerte. ¿Cómo cuáles? Esos derechos. Bueno, pero tú tienes ahí, los derechos fundamentales son derechos inherentes a la persona. Y estos derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, es un derecho que tú lo encuentras en primera parte en la Constitución, a partir del artículo 37, que culminan en el artículo 73. Esos Dignidad derechos humana. esos derechos están todos protegidos por la Constitución. Por eso te digo que la Constitución tiene que ser. Yo no sé qué número de personas han leído por lo menos los derechos esenciales de nuestra Constitución en este país, pero de verdad que son muy pocas. Y yo creo que dentro de la moral y cívica, en la escuela deberían poner una materia donde a uno le enseñen parte de la Constitución. Bien. Sandy, hablando de eso, de los derechos base de la Constitución Dominicana y de la Ujú. persona, tenemos ahora una disyuntiva en el cual tenemos, por ejemplo, estamos hablando de la Constitución, que es la ley rectora, la ley sí, rectora, la ley fundamental. base. Para el que no escuche, sería como el esqueleto del cuerpo, donde todo se basa. La médula. La médula. Y ella tiene una parte que dice derecho al libertad de tránsito. Sí. Pero nos la están acatando con este tema del COVID-19. Sí, lo que pasa es que en el caso de la situación que tenemos, le llama a la Constitución estado de emergencia. Lo encontramos establecido en el artículo 265 de la Constitución. ¿Qué pasa con este asunto? El estado de emergencia viene siendo como un estado especial en el que entra una nación. El presidente analiza lo que está pasando, la situación de momento, y emite un comunicado, hace una declaratoria. Entonces, ya lo que son toque de queda y cuarentena vienen siendo parte como de las medidas que se van a tomar para controlar la situación que existe. ¿Me entiendes? Sí, Ok. lo La tengo acá. cuarentena, tú sabes que no la encontramos tipificada en la Constitución, es un asunto médico. Sí. Que la cuarentena, cuando viene a ver la gente dice, pero ¿y por qué cuarentena? Si cuarentena lo que significa son 40 unidades. Pero sí, cuarentena significa aislar a la persona por X tiempo, tú sabes, para evitar una infección o algo que cuanto Ok, menos. entonces, según estuvimos chequeando, existen varios diferentes tipos de derechos. Derecho a la vida, qué sé yo, lo que son los derechos civiles y políticos. Exactamente. Derecho a la vida, derecho, A la familia. Exactamente. derecho a la igualdad, dignidad humana. Háblanos un poquito sobre esos temas. Bueno, te voy a decir algo. Antes de ir directamente a los derechos, Ujú. la persona tiene que enfocarse también en cuáles son sus deberes. Ah, ok. Y tratar de agarrar como del artículo, creo que 75 de la Constitución, o 74 en adelante, y aprender Ok. cuáles son sus deberes. ¿Por qué? Vamos al artículo 37 a 75. 73. Parte del 74. Sí, hasta el 74. Hasta el 73 de la persona, el Ok, derecho de la persona. artículo. Hasta ahí. Ajá. Desde el 37 al 73 están los derechos. Sí, Ajá.
Entonces entra el 74, el 75 por ahí. Ok, vamos a Exactamente, ver. Ajá, 74. 75, deberes fundamentales, deberes fundamentales. Ok, Entonces, cuando tú bailes, ¿cuáles son tus deberes? fluye, varón. Sí, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los deberes son obligaciones que debe cumplir la Ok. persona para tú poder ejercer tu derecho. Si tú no conoces cuáles son tus deberes, entonces, al momento de tú reclamar un derecho y tú violaste ese deber, fácilmente el derecho tú no vas a tener acceso al derecho. Para el carro mío yo firmé como 20 de eso. Vente qué. Deberé y pagaré. Deberé y sustentado con el sello. Entonces, ¿Cuál? Ajá. sí, entonces para tú acceder a esos derechos, tú tienes que cumplir una serie de obligaciones. Por ejemplo, tú vienes por la autopista Duarte, usted viene en vía contraria y a usted lo detiene Una una uniformada. unidad de tránsito llamada AME, que no aman a nadie. Y cuando él No, ya no me dije Díjese. Dijese que ya eso cambió. Sí. Entonces, cuando te detiene, te van a preguntar que por qué razón usted viene por ahí. Y yo no creo que ellos te pregunten. Ellos no preguntan. Yo no creo que te Ellos nada pregunten. más le dicen su documento. ¿Me entiendes? Entonces tú le vas a decir, yo tengo libre acceso al tránsito. La Constitución me dice, ok, y tú nada más leíste el derecho que tú tenías. Tú no leíste el deber que tú tienes como ciudadano. Te faltan los deberes. Entonces, sí, que yo creo que cada ciudadano que anda circulando en la calle, más si tiene un vehículo, debiera descargar por lo menos el PDF de esa ley 163-17 y aprender lo básico. ¿Me entiendes? Toda institución que existe en este país, en cualquier país, tiene un reglamento. Y por lo menos cuando tú entras a una empresa, tú tienes que tratar de conocer la política de esa institución. Entonces, si tú aquí tienes un vehículo y tú transitas por la calle, tú te mueves por todos lados, tú tienes que tener un conocimiento de qué puede surgir cuando tú andas sin papeles, cuando a tu vehículo le falta tal cosa, cuando tú entras en una vía que no es la tuya. Tú tienes que tener un conocimiento de eso para que evite que te pongan una pena, te quiten tu vehículo y eso, ¿tú me entiendes? Es curioso la situación, pero mira, oye esta anécdota. Esta mañana yo voy a un comero porque tengo una goma pichada y andaba con la respuesta. Y cuando veo allá, tengo que hacer mi turno porque están atendiendo a un señor que está delante de mí. Dicho señor, que se encuentra ahí ya en el área de producción y servicio, vamos a decir, el gomero le está metiendo mano. Exacto. Veo yo que está tapando una goma que está lisa, pero lisa que no tiene seña de que nunca tuvo que tuvo los dibujos, como le decimos. Y adivina, eso era una grúa, loco, dígame. Ay, padre amado. Le digo yo, y si ustedes ahora quieren meter presión para que uno ande con goma buena, ¿cómo es que ustedes andan así? Ustedes no son ejemplos. Él me quiso divariar el tema y dijo, no, porque es que eso es una grúa que está ahí para emergencia, la mía la están arreglando, pero y si yo te digo esa cotorra, si tú me agarras a mí en la calle, como por ejemplo como autoridad. Exacto. Tú tienes que ser un ejemplo de lo que tú me pides a mí que cumpla. ¿Me entiendes? Entonces, es un problema. Entonces, ¿cómo te digo? Aquí mayormente no se habla de derecho, sino de cotorra. Le di cotorra a él. Ya. Claro, hey, un chance, cosas así. Porque nunca estamos bien. Y es por causa de la falta de educación, empezando desde obra pública, donde en realidad se debe de dar una licencia a una persona que haya pasado un examen, o sea, lo haya Exactamente. aprobado. Pero desde ahí, empezando de esa raíz, ya, o sea, ya ahí comienza todo. Sí, sí. Es que tú sabes que la educación es parte fundamental del ser humano. Lo carecemos ya grandemente de eso, es un problema serio. Bueno, señores, esto fue la primera parte, ¿cierto? Correcto, De correcto. esto de lo que sería derechos y deberes del ciudadano, ¿eh? La Constitución tiene la ley base que protege al ciudadano, como ya hemos visto, en cuanto a dignidad, a protección humana que En usted cuanto tiene a de todo libre derecho se refiere. Incluso, Exactamente. tú sabes que nuestra constitución, en cuanto a eso de los derechos fundamentales, está muy arraigada con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida el 10 de diciembre de 1948. La mayoría de esos derechos principalmente se encuentran acogidos allí. Tú descargas un PDF fácilmente de eso, consigues un pequeño librito de eso. Y cuando tú lo analizas,
Tú dices, oh, pero ven acá, pero esto es lo mismo. Sí, lo que pasa es que esa declaración es fundamental y le atañe a los mayores países, a la mayoría de países, tú sabes, acogerse a ella. Igual que en eso de la Constitución y los derechos fundamentales que tiene la mayoría de los países del mundo, por no decirlo todo. No vamos a caer cuando viene a ver un gancho diciéndolo todo. En generalizar. Sí. También tenemos derecho a la prohibición de la esclavitud que tiene la Constitución. Exacto. O sea, que dice que, por ejemplo, eso está en el artículo 63 de la Constitución, la cual habla también, por ejemplo, dice derecho a la integridad personal. Libre desarrollo de la personalidad. Exactamente. Exactamente. Hay uno que nos llama la atención en estos días y es el derecho a la libertad de expresión. Que estuvimos hablando fuera del aire con relación a un amigo de nosotros de allá de San Francisco. Mire, vea. Ahí vea. Ahí vea usted, mire, vea. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? No hiciste nada. Ayúdame. mi madre, Déjalo ahí, mi madre. varón, que estamos en comunión. Entonces, No ¿qué lo saque. pasa? El señor Don Miguelo y, ¡Ay, no lo saque! y la doña Mami Jordan, ellos hicieron uso de un derecho, pero vamos a ver ¿Hasta dónde? hasta dónde llegó el tema de la libertad de expresión, Santi. Háblanos de eso. Sí, la Constitución establece en su artículo 49 ese derecho de la libertad de Ahí es expresión. que los abogados se roban los cuartos. Porque en el artículo 49, 1414 dice Sí, Ramón lo que Miguel. pasa, sí, bueno, que uno con el mínimo conocimiento de derecho que tiene que, tú sabes, puntualizarle de manera clara dónde queda establecido todo. Eso es para que no te digan habladores. Sí, que la persona, no, y que la persona misma vaya y tenga como su propia visión de lo que dice, tú sabes, que interprete también. Entonces tú decías en el artículo 49. Te declara ese derecho, la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Entonces, ¿qué pasa? Para ejercer cualquier derecho, tú lo primero que tienes que saber es que debes acogerte ¿a qué? A esa ley fundamental y a las demás leyes. A la Constitución, a la ley. Así te dice, creo que el numeral 5 de ese artículo 49. No, y también, por ejemplo, ¿Qué te dice el numeral 5? De ese artículo 49, búscalo. Ok, artículo 49. Ujú. Ya estamos acá. Ok, numeral 5. El Exactamente. numeral 5 dice, la ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Hay otro numeral, no sé si quiere que lo lea. Sí, lee lo que es a partir del 5. Ok, déjame ver. Tenemos aquí, dice el 1, toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio o canal vía conforme determina la ley. Exacto. 2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes de noticias oficiales y privadas de interés público conforme a la ley. 3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la ley. Y toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por información. Entonces, existe un párrafo único que hay en ese, Ajá. que está luego exacto. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral Arrecia ahí, varón. de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, la macate, don Miguel. Y de la fue lo último. Infancia. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? No hiciste nada. Ay, Dios. De conformidad con la ley y el orden público. Entonces, ahí Arrecie, varón. es donde está el asunto. Por ejemplo, a ti te están dando una libertad de tú expresarte, de tú decir lo que sientes, lo que tú quieres, y de también tener acceso también a esa información, de investigar. Ahora bien, tú para ejercer ese derecho, entonces tú tienes que respetar lo que ya te establece la Constitución de manera previa. ¿Me entiendes? A ti te están diciendo aquí que tú tienes primero que respetar el orden moral, el orden público, Exacto. es lo principal, y te especifica de la juventud y de la infancia. Ay, Jesús. ¿Me entiendes? O sea, ¿Hasta qué edad llega la juventud, varón? hasta los 35. creo que Ah, era. pero tú dices que no, eso está constituido en la Constitución de la República Constituida. Establecido ahí. Mira,
Entonces, Tú sabes que hay algo curioso Ujú. y es que, por ejemplo, en esta situación han querido poner a Don Miguelo de que no, como que van a hacer un ejemplo con el género urbano, que este y que lo otro, pero ¿y si no es con él, con quién es que hay que comenzar? Mira, lo que pasa es que, oye, ¿qué es lo que pasa, Nat? Aquí tú vas a la fiscalía y tú te encuentras un faldo de casos por ahí que tienen muchísimo tiempo por ahí tirado y no le prestan atención. Entonces, los casos que llegan a la fiscalía y tienen orden tienen como esa tipicidad de que es viral, de que todo el mundo lo vio. Bueno, el Ministerio Público tiene que andarle rápido porque tú sabes que le van a dar por ahí. No, y si tú, por ejemplo, si yo sé que ocurrió eso con Don Miguelo y no le ocurre nada, a la hora que yo lo suba, le dice, ajá, a mí sí, al hijo de Machepa, ¿Dónde que la Biblia dice que la ley, como que el juicio empezará por casa? así mismo. exactamente. Entonces, ese es el asunto. Trata prácticamente de eso. Hay que, yo no diría un ejemplo, sino hacer lo que te dice la ley, porque la ley es de cumplimiento. Entonces, para que la gente entienda, para que se entienda, ¿dónde tuvo el problema específico con Don Miguelo? Bueno, según lo que leí, y le estaba dando seguimiento a su abogado, a él lo estaban acusando por exhibición. Tú sabes que el artículo 24, Explícale a la gente primero lo que pasó con Don Miguelo, porque quizá hay gente que no sabe de qué que estamos hablando. sí, a él lo acusaron fue como de pornografía infantil. Por subir un video promocionando Sí, una canción se de él con promocionó- unas infantes Ni siquiera, bailando. exactamente, él lo que estaba haciendo, yo te voy a decir un par de cosas antes que aquí tú sabes que a veces el Ministerio Público, tú sabes que uno es un simple estudiante de Derecho y esa cosa, pero, por ejemplo, hay algo que se llama política criminal del Estado y quien maneja eso es el Ministerio Público. El Ministerio Público, conceptualmente, viene siendo un órgano jurídico y estatal, tú sabes, porque un órgano independiente es del Estado, que se encarga de prevenir y proteger cuando ya ocurrieron a la persona, a sus ciudadanos, cuando se le vulneran sus derechos. ¿Me entiendes? Por eso es que cuando a ti viene, te atraca una persona y cualquier hecho delictivo que surge en tu contra, donde tú pones tu te querella y de un fiscal es que te va a representar a ti, porque el fiscal viene siendo como ese defensor del Estado y de sus ciudadanos. Ahora bien, ¿qué pasa? La política criminal es un conjunto de actividades que debe realizarla ¿quién? El Ministerio Público. ¿Qué incluye la política criminal? Una serie de actividades para prevenir el asunto de los delitos y esas cuestiones. Entonces, cuando quizá esa institución, yo vivo en un barrio y nada más en ese barrio tengo 15 años viviendo y yo nunca he visto una actividad del Ministerio Público por ahí. ¿Cómo así? ¿Me entiendes? Entonces el Ministerio Público tiene que realizar esas actividades para prevenir los casos. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público aquí en lugar de ser preventivo es reactivo. Cuando ocurre el caso es que reacciona. ¿Me entiendes? No promueven, Yo no tengan veo cuidado con esto, exactamente, muchacho, mire porque esto. tú tienes que llevarle, por ejemplo, con lo oculto del cristiano y lo lleva para que la persona se arrepienta y que llegue a los pies de Dios y previniendo que vaya al infierno. Bueno, igualmente, para tú prevenir que esa persona vaya a la cárcel y que venga y vulnere un bien de los demás, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llevar esa serie de actividades, enseñarle, mire, la Constitución dice esto, la ley dice esto no se puede hacer porque esto y así. La mayoría de personas compran un celular, pero tú te preocupas por instalar un WhatsApp, un Facebook, tú no te interesa por conocer leyes. ¿Y qué fue? Entonces, esa es como viene siendo la parte preventiva y educativa en cuanto a eso. Va dirigida bajo la política criminal que debe implementar el Ministerio Público. Entonces, Ajá. con Don Miguel es lo que es artista, Don Miguel lo que sea no tiene conocimiento de ese asunto. Esa pobre víctima. No diría pobre víctima, porque todos tenemos que tener conocimiento de, tú sabes, Pero de nuestra hay Constitución. algo muy importante y hay que de aquí para allá hay un precedente. Sí, eso sí. Entonces, Ojo, que ya nadie eso sí. puede ignorar esa ley Ajá, de aquí entonces, para allá. Aquí. para ir Eso sí. cerrando, ¿sabes? Entonces, el problema con Don Miguel lo tuvo en la partecita de la moral y la infancia, para que la gente entienda. Sí, pero no directamente. Si tú supieras que yo cuando vi el asunto no vi como que porque tú sabes que ya el asunto del menor Ujú. tiene una ley que lo regula, que es la Sí. 136-03, el Ok. Código del Menor, que es el código que protege, el código de protección a niños, niñas y adolescentes. ¿Me entiendes? Pero hay algo también, escúchame, que te interrumpa así bruscamente, Ujú, porque ya lo que tú te explicas tiene que ser para ambos lados aquí. sí. Se habla de que las redes sociales te dice, ojo,
lo que tú publiques, todo lo daño que causa legal viene de la primera persona que lo publicó. No me hubiera fijado. Usted hace la información pública, usted es responsable de eso, porque usted es que lo está publicando. Sí, claro. Si alguien lo Eso sí. comparte, lo compartió desde tu cuenta. Ujú. Entonces, eso hay personas que también están reclamando de que si se llevaron a Don Miguel, lo debieron de llevarse también a los padres que comenzaron a difundir esos videos. Lo que pasa, tú sabes que en cuanto aquí a los crímenes y delitos cibernéticos, Sí. aquí como que la misma ley que hay como que adaptarla a los tiempos, porque a veces tú estás regulando ciertos delitos con una ley vieja que no se adapta a los tiempos. Tú sabes, conforme transcurre el tiempo, tú tienes que ir actualizando las leyes para que se vayan adaptando, porque nosotros evolucionamos constantemente y la situación y todo eso, ¿me entiendes? Entonces tus leyes tienen que ser objetivas. Sí, pero también viene el caso de que Don Miguelo compartió unos videos que ya estaban publicados por los padres. Porque los padres ya... Sí, fueron los padres. Pero y el video donde él aparece bailando, o sea, Sí, pero eso ya, ese otro video, porque hay varios videos. Esos son el hijo y creo que es la sobrina. Pues entonces, lo que dice el artículo, él violó la dignidad, la moral de sus infantes. Pero los padres lo habían publicado, esos videos. Hay videos que los padres lo publicaron. Por ejemplo, el tema de Mami Jordan. Mami Jordan es su madre. Oye. ¿No es la madre del niño que lo incitó? Exactamente. Y tú sabes también que radica algo muy importante en el derecho penal, que es la intención de la persona con la intención que lo hizo. Entonces, en cuanto a los jueces, ellos toman mucho en cuenta eso. Entonces, ellos ven que no lo hizo con una intención por lo menos de pornografía. De pornografía. Porque, por ejemplo, la ley es bastante clara en eso. El mismo, creo que es la ley de crímenes y delitos, que es una ley que crearon en el 2007 ahí. Recuerdo ahora. Pero por lo menos la 136-03 en el artículo 25 te desglosa los tipos de pornografía infantil. La primera es la comercialización, la segunda es la explotación y la tercera es la exhibición, que te dice de fotografiar, filmar y publicar. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, en el caso de Mami Jordan y Don Miguelo, fue por el asunto de filmar, fotografiarlo y publicar. Dígase exhibición. Lo que sí encontré raro es que, por ejemplo, en un asunto que a ti te acusen de, por ejemplo, de explotación sexual, que fue lo que acusaron a Don Miguelo, entonces solicitaron la pena Sí, ahí le metieron varias cuñas. Porque él iba a cobrar un buen billete de esos vivos, entonces lo agarraron de ahí también. Por explotación. Sí. Bueno, pues ya eso viene siendo comercialización, no explotación. Seguro le crearon un expediente. Es que un expediente obligatorio, si no, tú no vas a comparecer ante el tribunal. ¿Por qué él se salvó de esa tablita? ¿De dónde se agarró? Por la intención. Por la intención. Lo primero es que Don Miguelo, yo dudo que él te haya tenido intención de... No la tiene, viejo. Entonces, lo segundo, en la formulación del expediente, si tú te fijas, a él lo acusan de explotación y solicitan una pena de exhibición. Ok. Entonces, te acusan por una cosa y solicitan una pena por otra. Entonces, tú sabes, si tú vas y buscas el artículo 24 y 25 de esa ley de la 136-03, la penalidad, ¿de dónde tú la vas a encontrar? En el artículo 411 de la misma ley. Por comercialización conlleva una pena de 20 a 30 años. Okay. Y con multa pecuniaria, es decir, multa de dinero, FT. Pecuniaria. Sí, se le dice multa pecuniaria, de 100 a 150 salarios mínimos, yo creo. En la segunda, que es por explotación, es de 10 a 20 años. Y en la tercera, que es la exhibición, fotografiar, publicar, firmar, ya ahí viene siendo de 2 a 4 años. Entonces, si tú te fijas, en la explotación, ahí lo acusan de explotación y le piden por exhibición la pena. Pocho, ¿cómo es que va a matar de la pena? Acuérdate, escúchame. Tú sabes que a veces no. Cuando tú formulas mal un expediente, tú sabes que eso, cuando el juez ve que eso no concuerda. No, a veces eso criticaron mucho. Eso se cae, hermano. La administración de Jean Alain. Y entonces vienen a acusar que los jueces, no es que el juez. Es que si un expediente está mal estructurado. Y eso son cosas básicas. Pero claro que sí, viejo. Entonces tú sabes que eso se va a caer. Lo de Mami Jordan se corta por ahí mismo. Sí, vamos a dejarlo ahí, que ya vamos, eso es otro tema ya. Sí, cuando un especialista formula algo mal. Tú sabes que eso tiende a caer. Sí. Exacto. Porque no tiene calidad jurídica. Señores, esto fue una sesión muy, muy, muy interesante. Señores, nos pasamos de tiempo. Esto está tan bueno que vamos a tener que seguirlo por backstage.
Pero nada, señores, agradecido eternamente de nuestro hermano Alexander Cabrera, mejor conocido como Sandy, por ese tiempo y esa orientación que nos has dado y retroalimentación de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y de que cómo los deberes y derechos de cada ciudadano dominicano. Exactamente. Nada, señores, síganos, como ustedes saben, en nuestras redes, Una Razón TV, Una Razón Net, en Facebook, en Instagram. Dele like, suscríbase y fue todo por hoy. Ya lo saben. Bye bye. Sandy, de tus redes. ¿Verdad? Da tus redes, da tus redes. No, Alexander Cabrera en todos los lados. En todos los lados, no En cojan todos lugar. lados. Alexander Cabrera Bautista, usted me encuentra.